Bueno, es un proceso en el cual la transformación se da en el uso de tierra, en el uso que queramos dar a nuestra tierra. La agricultura es el aliado perfecto para la ganadería y yo creo que también la carne es la aliada perfecta para la agricultura por el dinamismo que da en el giro de la producción y por también poder potenciar la mayor producción en ese mismo campo. ¿A qué le llamo potenciar? Le llamo a producir mayor cantidad de kilos, le llamo a cortar los ciclos, ¿verdad? De invernada y terminación, posibilidades de hacer silos de autoconsumo, posibilidades de hacer confinamientos. Existen tipos de confinamiento de planta entera, que es donde el ganado entra a corrales, con bateas, tienen la materia prima principal es el picado de maíz o el picado de sorgo, y luego se le van complementando con proteína y energía, donde hace una ración para que el animal pueda convertir eso en carne. Y también tenemos el confinamiento de grano entero, ¿verdad? Que es más nuevo que el confinamiento tradicional, digamos, donde se aprovechó ese momento de la caída del precio del maíz. Entonces el maíz grano entero se daba como alimento mezclado con un núcleo, y también se daba una terminación más rápida. En nuestro país, durante los meses de verano, el ganado está sometido a muy altas temperaturas, algo muy característico durante la temporada estival en el país. No obstante, no pocos son los que se asombran de la buena calidad de carne que Paraguay produce. Los varios factores climáticos, por ejemplo, temperatura del aire, humedad relativa, velocidad de corrientes de aire y radiación térmica son, en términos generales, de capital importancia en su efecto sobre las ganancias y rendimiento de los animales. La utilidad del ganado confinado también puede verse favorable y adversamente afectada por la cantidad de espacio de que disponga, por la accesibilidad al alimento o al agua, presencia de otros animales y otras condiciones externas. ¿Qué tan importante es el clima para el confinamiento en el territorio nacional? En cuanto al clima, el Paraguay reúne condiciones excepcionales para producir carne, ¿verdad? Y más que el clima, lo que orienta la época de hacer los confinamientos es la comercialización y el comportamiento del bovino, ¿verdad? Resulta que toda nuestra producción está basada en pasturas que son perennes estivales. Son pasturas que tienen una altísima producción en el periodo de octubre hasta mayo más o menos, pero en el invierno se produce un gran desequilibrio entre esa exuberancia del verano, motivada ¿por qué?
por la humedad, por la alta temperatura y por la radiación solar. En invierno llueve menos, las temperaturas son más bajas y las horas de sol también son más cortas. Entonces, eso determina que nuestras pasturas, que son perennes estivales, prácticamente disminuyan su producción en forma ostensible. En las pasturas, el desequilibrio entre la producción de verano o de la producción de la época lluviosa con relación al invierno es más o menos 70-30, 80-20. Entonces, justamente en ese periodo invernal es que el confinamiento tiene su utilidad y su aplicación práctica. En el verano realmente no conviene entrar en el confinamiento porque nosotros, al tener una exuberancia de pasto, esa es la forma más barata de dar de comer y hacer crecer o hacerlo apto a un bovino, ¿verdad? Entonces, realmente, y esa es una de las grandes ventajas comparativas que tiene el Paraguay para producir carne. Esa es la explicación de por qué nosotros estamos como sexto exportador de carne en el mundo, que para un país pequeño como el nuestro no es poca cosa, ¿verdad? De manera que si vamos a hablar del clima, es muy importante por estas crisis que se producen en el invierno en los forrajes naturales o artificiales, el confinamiento ahí llena un vacío muy grande. Por otro lado, ya dentro de la actividad del confinamiento, normalmente se usa material o se usa concreto para poner en la base de las bateas, en la base de los comederos, en los corredores, pero no se puede, vamos a decir, pavimentar todo el corralón, porque ahí ya los costos se van a disparar. Y ese barro que se acumula cuando llueve mucho va en detrimento del aumento diario de peso de los animales. Por eso que nos viene muy bien también que se haga en invierno, porque en verano, con la enorme cantidad de precipitación que solemos tener, los corrales se transforman en un barrial, vamos a decir, y los animales pierden eficiencia en su conversión de alimento a carne. Suministrar sombra adecuada para proteger al ganado de la radiación solar es uno de los medios de gran importancia y de uso más extendido para mejorar el ambiente del ganado en climas calurosos. Las pruebas efectuadas han demostrado que la carga de calor radiante sobre un animal puede reducirse de un 30 a un 50% por la colocación de sombra. Cuando se trata de sombras, como de otras facilidades para el ganado, los requisitos y beneficios varían de acuerdo con las condiciones existentes. ¿Es cierto o falso el postulado que señala al uso de la sombra como reductor de la alimentación? Yo te diría que eso es muy folclórico. No existe ningún fundamento científico para esa observación. Eso yo sé de dónde viene. Eso viene de, como hoy estamos hablando del silvopastoril. El silvopastoril, ¿qué es? Es una plantación de pasto debajo de un dosel enorme de árboles. Y ahí hay que tener mucho cuidado que la densidad de árboles no sea tanta que impida la entrada de la radiación solar sobre la pastura, no puede hacer fotosíntesis y lógicamente la producción va a disminuir. Pero en los planteos normales, racionales, con los raleos que hay, eso no hay ningún problema. Aparte, hay muchísimos pastos que están adaptados a la sombra. Hay variedades. El Gatton Panic, tan usado en el Chaco, es un pasto que se seleccionó en base a su tolerancia a las bajas precipitaciones y a la sombra.
Porque en Australia, que es un lugar de donde se trabajó el Gatton Panic, es como todas las gramíneas tropicales que tenemos acá en el Paraguay, son todas de origen africano. Pero en Australia es donde se trabajó sobre esa pastura, se seleccionó. Y el Gatton se seleccionó en base a esos dos elementos: tolerancia a sombra y baja precipitación. La rutina de alimentación es en extremo importante, por lo que requiere de una constante revisión. Todo tratamiento veterinario, por ejemplo, debe ser planeado tratando de evitar ayunos prolongados que puedan exponer a consumos excesivos. El animal, el vacuno, pasa por, vamos a decir, por varias etapas en su vida. Vamos a decir la etapa desde que nace hasta que se desmamanta, donde su prioridad ahí genera esqueleto, genera todo su sistema nervioso, etcétera, etcétera. Y en esa fase de su desarrollo inicial tiene mucha necesidad en minerales, en proteína y en este caso la energía, o sea, el engorde no es tan importante porque ese animal recién está armando su esqueleto, vamos a decir, su estructura. O sea, desarrolla hueso, nervio y músculo. Y después, pasada esa etapa que llega más o menos a los, vamos a decir, se desmamanta a los 8 meses, más o menos entre los 12 y 15 meses, ahí ya pasamos a lo que es la fase de engorde, ¿verdad? Y ahí las prioridades bajan, en el sentido se necesitan menos minerales, menos proteína, y ya entran todo lo que sea hidrato de carbono, los granos específicamente, maíz, sorgo, etcétera, etcétera, para engorde, ¿verdad? Para darle la cobertura de grasa. Pero primero es esqueleto, sistema nervioso, músculo, después grasa. Entonces, conforme a la etapa en que tienen que desarrollar tal o cual órgano, las necesidades varían. En pocas palabras, vos necesitas, para alimentar a un bovino, necesitas minerales, necesitas la parte de proteínas. ¿Qué son las proteínas? Todos estos granos de soja, todos los spellers de algodón, de girasol, de canola. Existe la urea como vamos a decir, un proveedor artificial de proteínas. Y ahora está muy de moda la burlanda, que es un desecho de la producción de alcohol del maíz, ¿verdad? Y esos son los componentes proteicos. Los componentes energéticos son todos los granos, maíz, básicamente, después el sorgo en el Chaco Central, ¿qué sería más? Y eso.